Hoy en Encuentros con DCGT Metal Madrid tenemos a Servando Rocha, escritor y copropietario de la editorial La Felguera, una editorial que llena nuestras estanterías con libros y publicaciones que hablan desde lo imperfecto a lo oculto y que escarban el subsuelo, la memoria del subsuelo. Comenzamos. Pues estamos aquí hoy con Servando Rocha, que en noviembre va a presentar el libro De Fuego Cercada, que según pude ver es de la editorial Alianza, y que es una mezcla entre un viaje por la geografía secreta de Madrid y un cuaderno de bitácora. Todo ello junto a una investigación sobre una desaparición. ¿Es tu primer libro para otra editorial que no sea La Felguera? No, porque en su día ya salió un libro en torno a William Burroughs y Kurt Cobain que se llama Nada es verdad, todo está permitido. Y luego también hace años saqué un libro con virus y demás. Y he rechazado ofertas para sacar en editoriales grandes, pero ahora me apetecía hacerlo, ¿no? Me apetecía hacerlo. Y de fuego cercada es porque Madrid se decía que estaba de fuego cercada cuando estaba amurallada y, y se intentaba tomar Madrid, las flechas, las lanzas rebotaban en la piedra y la piedra de las murallas sacaba unos destellos y entonces se decía que estaba rodeada de fuego, ¿no? Y sí, un día me planté en el kilómetro cero antes de amanecer, a las 7 menos 5 había trazado previamente una línea perpendicular hacia el norte, totalmente recta, entonces el experimento era intentar salir a pie de la ciudad, ¿no? Y en medio de donde pasaba mi línea, lo que intento narrar es evitar la desmemoria, o sea, son lugares, personajes que siguen estando ahí, porque el pasado nunca desaparece del todo. ¿Dónde está? En la piedra, en el ladrillo, en las personas y demás. Entonces, ¿dónde he puesto yo el foco? En las cosas que suelo poner, que es arroyos, ríos, arroyos ocultos, iglesias desaparecidas, casas incendiadas, bombardeos, cementerios, que Madrid es una ciudad creada sobre cementerios, al menos el 30% de la ciudad, justamente donde estamos aquí, precisamente estamos sobre cementerios antiguos, y, y entonces es una manera de reencantar la mirada de la ciudad, ¿no? Y en medio pues fui encontrándome con personajes, ¿no? Estuve con Alberto García Lix enseñándole la casa de Pardiñas, el anarquista que asesina a Canalejas, en 1912, y estuve pues encontrándome con gente. Entonces realmente es una historia secreta de Madrid, para que la mirada de Madrid, el foco se ponga en otras cosas. No es turismo, es entrar dentro de la historia más desconocida, más secreta, en eso que yo llamo, bueno, se llama psicogeografía, que es la manera en que el modelo urbano, la ciudad, te afecta a las emociones, ¿no? Y dentro de eso entra, pues, la historia de aquellos que han quedado sin voz, ¿no? Silenciados, ¿no? Claro, precisamente hablabas de Pardiñas y qué podíamos esperar de este libro en esa clave política, ¿no? Pues una clave política pues muy revelador y muy tremendo, ¿no? Por ejemplo, el odio que se ha tenido hacia Madrid por parte de la derecha y la extrema derecha. Y el libro, por ejemplo, cuenta eh, algo que ya se sabía, ¿no? Que es, pues aquí vivimos el primer bombardeo en una ciudad moderna sitiada, ¿no? Como un bombardeo como tal, que dura casi 3 años, pero entran en noviembre del 36 y se quedan a las puertas de Madrid, entonces hasta abril del 39 no entran. Entonces se va generando un odio feroz hacia ese Madrid que está resistiendo. Entonces, cuando llega la posguerra, hay planes para, por ejemplo, hacer desaparecer literalmente la Puerta del Sol, por ejemplo, que era el lugar en el que Jiménez Caballero, el primer fascista español, y Serrano Suñer y otros más, pues situaban el lugar donde ellos decían, además hay una expresión que es muy curiosa, decían, Madrid 7 veces maldita. Y entonces el lugar donde se juntan, y sigue siendo un poco así, se juntaban voceadores políticos en la Acera Roja, que es desde la calle Montera a la calle Alcalá, ahí es donde se vendía la prensa obrera. Se decía también que se podía contratar un asesino. Ahí es donde se producen los choques entre los falangistas cuando irrumpen en la escena política y los anarquistas. Hay choques armados, hay muertos. Entonces, es curioso que Jiménez Caballero, por ejemplo, que es un personaje con muchísimo prestigio, su obra se puede ver en el Reina Sofía, es uno de los grandes odiadores de Madrid. Incluso planteó la desaparición de la Puerta del Sol porque era el lugar del proletariado, ¿no? Y de hecho hoy en día el centro de la ciudad se ha desplazado hacia Cibeles, esa proliferación de banderas españolas
que hay, ¿no? Pues la Puerta del Sol es una cosa modesta, cutre, y mola, porque Madrid no es una ciudad, a mí yo amo Madrid, pero no es una ciudad espectacular, en el sentido de que, joder, pensamos que nuestro rascacielos pues era Telefónica, el edificio de Telefónica y el Palacio de la Prensa, lo ves hoy en día, y bueno, rascacielos tampoco nos flipemos, pero, y entonces hay una presencia muy grande de la guerra civil en mi libro, porque es inevitable, o sea, es que aquí pasaron cosas muy tremendas, pero mi foco lo pongo no en la historia, digamos, más conocida, no por el hecho de hablar de lo desconocido, sino porque creo que la historia la hace la gente, es la historia de la gente. Entonces, por ejemplo, a mí me interesaba mucho los años del del asedio a Madrid durante la guerra, la oscuridad, la percepción que se tiene de la ciudad viviendo en la más absoluta penumbra. O, por ejemplo, el hecho de que tú vas paseando por el centro y las cuadrigas famosas que hay allí por Alcalá o muchísimos monumentos que los ves hoy en día negros, eran inicialmente dorados, eran en color dorado, pero ya en la guerra civil se pintaron de negro para evitar dar pistas a los Junkers, a la aviación alemana, y eso sigue estando igual, con lo cual es el mejor ejemplo ese de que la historia, el pasado nunca es pasado, el pasado es presente, sigue siendo presente. Y cuando se habla de la historia y se la envía al pasado, se hace historicismo. Y el historicismo es una manera cómplice de decir que eso ya pasó. Y es que no ha pasado. Y más en el ejemplo de la guerra civil, porque todavía tenemos cuentas pendientes, ¿no? Sí, claro, yo pensaba también en personajes pues, como que estuvieron en Madrid poco tiempo, pero de forma muy intensa, como Mateo Morral, ¿no? Claro. Que al final digo, a ver si dentro del libro aparecía... Pues Mateo Morral no aparece, pero es el mejor ejemplo de cómo la historia era más compleja. Mateo Morral es curioso porque el cadáver lo va a reconocer Ramón del Valle Inclán y Ricardo Baroja. Y lo van a reconocer y porque tienen la duda de si ha sido el jovenzuelo que días antes ha estado debatiendo a gritos sobre la idea en los bares modernistas donde ellos iban. ¿Por qué? ¿Eso qué quiere decir? Es algo muy bonito. Quiere decir que en esa época las fronteras entre, digamos, la militancia política o el ser anarquista, por ejemplo, y lo que era la vanguardia, el decadentismo literario, lo que sea, estaban muy difuminadas. Era muy normal encontrarte en una tertulia literaria alguien que es masón, teósofo, o el caso de Mateo Morral, por ejemplo, ¿no? Y eso también dice poco de Mateo Morral, que discreto no era. No solamente porque estuviera ensayando con naranja antes de lanzar el famoso ramo de flores con la O bomba, su pintada en los árboles, ¿no? o la pintada de los árboles. Pero me encanta porque desmitifica cosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, a mí personalmente me interesa mucho todo el mundo oculto, ¿no? Y en la Felguera también, ¿no? Pero hay un equívoco con eso, porque hubo una época, hasta hace muy poco, eran mundos que no estaban separados, ¿no? No estaban separados, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Sí, yo creo que te he podido seguir, sé que en torno al ocultismo hablas mucho con Valle Inclán, que era más normal de Bueno, y lo... Valle Inclán le dedicó un poema, Rosa en llamas, a Mateo Morral. Luego es verdad que él se desdijo y lo cambió, pero ahí está. En la primera edición de Rosa en llamas hay un párrafo donde es que habla del atentado y habla en positivo de Mateo Morral. ¿Por qué? Pues porque estaban fascinados con el anarquista vengador, aquel que, digamos, que da su vida por una idea y porque se odiaba a los reyes, a la monarquía, un odio feroz. Y esa fue nuestra historia, ¿no? Y en torno a este libro, del que también hablas de Madrid, como en todo el odio que tenía dentro, y para aquellos que somos pues, madrileños de nacimiento, pero que sentimos Madrid por un lado, como esa capital que acapara debate y es el corazón de la bestia, ¿no? Neoliberal o turbocapitalista de España, pero por otro es el núcleo de luchas sindicales, de barrio, antifascistas, con nuestro sentimiento de clase, donde hemos crecido amado y odiado. ¿Qué podríamos decir de ese Madrid y su ambivalencia? Pues yo amo Madrid, amo Madrid. Yo cuando pienso en Madrid siempre ha sido un lugar de acogida para los inadaptados. O sea, siempre, sean inmigrantes que venían, inmigrantes, lo que sea, de inadaptados. Pío Baroja utilizaba una expresión que era la lucha por la vida. Y es verdad, aquí viene la gente a buscar fortuna, la lucha por la vida. Y siempre, Madrid ha sido siempre un lugar muy provinciano, muy modesto. Nunca ha sido Barcelona, Barcelona es el puente hacia Sí. Europa. Aquí todo es más cutre. Y, por ejemplo, incluso el modelo de desarrollo urbano, mi balcón de casa, mira, yo vivo en Puerta del Ángel, mira hacia el sur, ¿no? Y, y es verdad que es una atrocidad el modelo de desarrollo urbano que ha habido en Madrid. Pero
con los ojos de hoy en día, con los ojos del paso de los años, es interesante porque invita a la sorpresa. Tú vas hacia el sur y es que hay una calle que es el infierno y otra calle de al lado que es el cielo. O sea, es un caos absoluto. Pero eso es interesante también, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, hay un modelo muy urbano, muy lineal, muy perpendicular, ¿no? Aburrido al final, ¿no? Aunque bueno, eso no es así porque hay barrios y tal, ¿no? Pero Madrid, yo creo que el interés mío por la historia de Madrid y todo esto que estamos hablando es la manera de reencantar o rehabilitar una ciudad que cada vez es más hostil, como todas las ciudades, pero es una ciudad hostil para la vida cada vez más y es un proceso de descomposición, de destrucción de muchísimas cosas que pensamos que eran eternas, ¿no? Se habla del vecino, de la comunidad y hoy en día no sabemos ni quién es nuestro vecino y encima cuando viene alguien desconfiamos de él, ¿no? O sea, todo eso es un Madrid que está desapareciendo muchas cosas. Las plazas, el cortejo en las esquinas de los edificios, pero todavía existe eso. O sea, todavía no, la desaparición no es completa. O sea, y es curioso porque nunca somos conscientes del propio presente. Luego miramos hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, yo miro hacia 30 años, hacia atrás, cuando yo llevo aquí 30 años, y yo estaba en lucha autónoma cuando llegué a principios de los 90, entonces hablo con gente superviviente de aquella época y siempre es la nostalgia, antes, ¿sabes? Pero es que antes tampoco éramos conscientes de eso. Cuando estabas en el 90 y 92 decías, es que antes, ¿no? Y ahora diremos, es que antes, y dentro de 20 años diremos, es que antes. Con lo cual hay que superar dentro de lo posible esa falta de capacidad que tenemos de orientar nuestra mirada. O sea, es una tragedia no ser consciente del propio presente, ¿no? Pero hablo de la situación en Madrid como de las vidas personales porque para mí la historia y la naturaleza humana son parecidas. O sea, la historia es contradictoria, la naturaleza humana también. ¿Por qué suceden determinadas cosas en la historia? Pues, a veces no tienen una razón. Pregúntale a los marxistas que todavía están llevándose las manos a la cabeza diciendo el comunismo no apareció en Alemania, sino en Rusia, un lugar atrasadísimo, era casi feudal, la Edad Media. Y ha pasado ya más de un siglo. Entonces, ¿por qué suceden las cosas? ¿Por qué sucedió aquí no el 18 de julio, sino la Revolución Social? Bueno, porque había una historia detrás, pero podía haber pasado en otro lado también, ¿no? ¿Por qué pasa? Pues a veces pasa porque pasa y punto. Nuestra naturaleza humana, pues es contradictoria. O sea, podemos tener unos valores, pero nuestro expediente nunca está limpio del todo. Hemos hecho ruindades, ¿no? Entonces yo creo que es interesante eso. Y Madrid es esa contradicción. Madrid es ese amor-odio. Madrid lo detesta y lo ama. Y ahora mismo yo creo que Madrid se vive un momento, esto parece increíble decir esto, ¿eh? Teniendo a Isabel Díaz Ayuso y al resto, ¿no? Se vive un momento dulce. Es una ciudad que es un pueblito. O sea, hay pocas ciudades, pocas metrópolis en el mundo donde tú puedas ir caminando desde, yo qué sé, desde Lavapiés hasta donde estamos, ¿no? En Cuatro Caminos o Tetuán, puede pasar algo, pero no pasa nada. O sea, la noticia es que una población sometida a una precariedad brutal, pues la noticia en Lavapiés es que no pasa nada. Hay problemas de convivencia, pero son problemas creados por el poder para someter a una presión bestial a gente que vive allí, una población muy hacinada, ¿no? Pero tú vas a la Plaza Lavapiés y es un modelo de convivencia bestial. A mucha gente esto le sorprenderá, pero es un modelo de convivencia bestial. Mucho más incluso que Barcelona, que vas al barrio chino y está segregado, están los pakistaníes, allí es un poco Blade Runner, es un caos absoluto, ¿no? Pero con sus luces y sus sombras es que funciona. Y, por ejemplo, en esto que hablabas también de la ciudad, cómo van muriendo, fue bastante viral tu discurso dentro de la Noche de los Libros, que comenzó entre aplausos y cuando finalizaste el discurso, pues había 3 aplausos. Sacaron unos canapés y yo era como el anticristo, me tenían en una esquina y nadie se quería acercar, ¿no? ¿Cómo te llaman un acto así? ¿A ti cómo acabas? Es que ¿Cómo acabas? yo creo que con los años vamos perdiendo algo súper importante y es la inconsciencia, un poco. Vamos perdiendo eso y para mí es importante en la vida un poco la mirada de soslayo. O sea, es verdad que cuando vas creciendo, vas teniendo años, cada vez vas teniendo... La palabra no es miedo, pero planificas más las cosas y nos perdemos muchas cosas. Esa mirada de soslayo de ¿y qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Y en el caso de La Noche de los Libros, además hay un equívoco ahí. A mí me parece estupendo La Noche de los Libros. De hecho,
yo solamente pensaba y sufría por Gisele, que es la programadora en La Noche de los Libros, que es una amiga y hace un trabajo increíble. De hecho, en cada año, ahora ya no, porque nunca va a volver a ser llamado, evidentemente, pero yo siempre la he asesorado a ella y no hay ningún problema para nada. Yo sufría por ella. Y ella me había invitado a la Noche de los Libros y es verdad que yo miro la agenda y digo, mañana tengo esto. Yo realmente ni me lo había preparado. Y entonces de pronto veo que el lema es Madrid, una casa para siempre. Una casa para siempre. Y veo que antes de mí va a hablar el concejal de Cultura de Isabel Díaz Ayuso. O sea, entonces mi discurso, mi discurso es simplemente, yo ante unos amigos si me preguntan sobre una casa para siempre, los libros, Madrid, lo hubiera dicho exactamente igual. Pues delante del concejal de Cultura, ¿por qué no? Además, el placer enorme que es el decirle a este señor que salió antes de mí y empezó a hablar del espíritu crítico de los libros y demás, y además, sentadito ahí, o sea, sentadito no te vas a mover, no réplica, no, te lo vas a fumar. Entonces, 4 o 5 minutos, sus caras de terror. O sea, lo increíble es que no se les diga más esto. O sea, lo increíble es que esto sea excepcional. Cuando lo que yo dije eran cosas que piensa. Bueno, pero muy bien sintetizadas, ¿eh? Bueno, pero es una cosa evidente, esa es la verdad. Es la verdad. Y ellos van alegremente a la cultura, porque la cultura ahora mismo es la herramienta del poder, ¿no? Es la cultura realmente, la cultura, el arte, sea en Madrid o Barcelona. Y ellos van alegremente a estos actos, ¿por qué? Porque viven en una burbuja de oro y no les pasa nada nunca. Ellos van al Senado, van al Congreso y saben que es una ciénaga, que chapotean en el fango y es el insulto, la crispación. Pero en estos actos no sucede nunca. Entonces estaba tanto él como un cadáver viviente que había allí, que era el director de la oficina del Español. Yo no sabía ni que eso existía ya, el heredero de Tony Cantó, estaba allí. La subdirectora general del libro. O sea, este hombre, mientras yo hablaba, lo que no se ve en las imágenes es que este hombre se dedicaba, el concejal de Cultura, se dedicaba a patalear el suelo, como un niño pequeño a patalear, a mover los brazos, a hacer aspavientos, a señalarme a la subdirectora general del libro. Luego el libro de Alianza, hay una subvención que siempre se da cuando se escriben libros de Madrid. ¿Y quién lo da? La Subdirección General del Libro. Y qué casualidad que mi libro de Alianza han denegado, han rechazado. No los necesito. Y el placer de decir, terminé, 2 aplausos, sacaron los canapés, digo, bueno, pues nada, fui para allí y le dije, hasta luego, ahí te quedas. Pero no, ni siquiera pienso que el escritor, el artista tenga que, no, esto no es la gala de los Goya, o sea, que cada uno diga lo que considere que tiene que decir. No, es un acto donde hay una autoridad, tienes que hacer, no, es lo que yo tenía que decir, simplemente no era ánimo de patar, de escandalizar, no, es que es mi opinión, a estas alturas, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Hablar de Baroja, de lo que pasó hace un siglo y medio, darle la mano a este señor y hasta luego. ¿No hablaba del espíritu crítico de los libros? Pues tomó varias raciones de espíritu crítico. Realizando la entrevista me encontré con el libro que publicasteis en 2008 de Nos estamos acercando, la historia de los Angry Brigade, que me ha parecido absolutamente fascinante sin haber podido leer el libro en sí, pero todo lo que enmarca. ¿Crees que el pensamiento de cualquiera que tenga en su pensamiento rabia y en su bolsillo una pistola es un poco en lo que se basó el éxito del zapatismo? El éxito del zapatismo, buena pregunta. Creo que el Angry Brigade y el zapatismo están conectados, pero en otra cosa, ¿no? Están conectados. La Angry Brigade tiene ellos lanzan un comunicado muy curioso y entonces dicen que no podéis detenernos porque no existimos. Entonces es la reivindicación esa del no rostro, de lo colectivo, ¿no? De un nombre que está muy vinculado también al arte político, de un nombre, ¿no? Un nombre bajo la capucha, no está Marcos realmente, ¿no? Bajo la capucha puede estar cualquiera y es. Luego también implica enseñanzas no tan positivas. ¿Por qué? Pues porque el Angry Brigade dijo no podéis detenernos porque no existimos, pero los detuvieron. O sea, los detuvieron y detuvieron a gente que ni siquiera pintaba nada allí, las aplicaron. Pero el Angry Birds a mí me interesó porque es el final de una época y el principio de otra, ¿no? Ellos funcionan en torno al año 70-71 y es verdad que en el momento ellos nunca cometieron ningún atentado con daños a personas. Ellos decían, uno de los comunicados dice, solo los fascistas atacan al pueblo. Es verdad que ellos están pensando en el IRA, entonces el IRA está cometiendo grandes atentados. Pero
Pero es curioso que a mí me interesaba reivindicar esa parte, no quiero utilizar la palabra humanista, pero es un momento en el que no se habla de terrorismo, no hay terrorismo. O sea, la palabra terrorismo es una palabra relativamente moderna. En torno a esos años empiezan a profesionalizarse en la violencia las Brigadas Rojas en Italia y la RAF en Alemania. Entonces es otro mundo distinto porque ellos no querían desligarse del propio movimiento en el que habían crecido, que es un movimiento de squatters, un movimiento de antifranquista, pero luego ellos, no solamente en Europa, también en Estados Unidos con los Weathermen, de los que también investigué, conocí a los fundadores de los Weathermen, ellos tienen que decidir algo que tienen que decir siempre toda la gente que se dedica a la violencia política, que es, te enfrentas a un aparato armado militar, con lo cual tú tienes que ser más despiadado que ellos. Y eso es un problema. Es un problema porque es el amor. El amor es lo que cambia el mundo, no el odio, ¿no? Y entonces la Angry Brigade tuvo ese debate muy grande. Y es verdad que la Angry Brigade pasa su historia como muy perfecta, ¿no? Sin daños a personas. Hubo un atentado que saltaron unos cristales. Yo he visto la foto de la persona herida y tuvo unos rasguños y ellos en un comunicado pidieron disculpas a esa persona. O sea, es otro mundo totalmente distinto a lo que entendemos hoy por terrorismo armado, que generalmente pues, está agotado desde el 11S, porque no hay ya capacidad, creo, ni además te ves obligado a contar las cosas en Twitter, ¿no? O sea, no creo que estamos en el peor de las circunstancias posibles. Pero a mí me interesaba la Angry Brigade de esa manera, ¿no? Entonces fui por Europa conociendo a antiguos, me decían supuestos miembros, antiguos miembros de la Angry Brigade. Y en torno al zapatismo y su uso del pasamontañas, así como de los distintos grupos armados o sociedades más o menos secretas, pues Traditorial lo es. Y ya que realizaste también un libro sobre máscaras y enmascarados, ¿por qué crees que genera tanta fascinación ver a gente que oculta su rostro por diferentes razones o motivaciones? Esa fascinación posiblemente nazca en tiempos ancestrales que tiene que ver con el rostro, con el ocultamiento del rostro, pero con las máscaras hay un equívoco y es que nos encapuchamos, nos ponemos máscaras, pero para no mentir. La máscara nunca miente. O sea, la máscara lo que hace es proporcionarnos una distancia, un anonimato, ¿no? Pero somos lo que realmente queremos ser. O sea, nos ponemos la máscara para decir la verdad, ¿no? Porque estamos a salvo. Las redes sociales es una forma de máscara también. El hater de las redes sociales no es que esté haciéndose pasar por otra persona, es que es como es, pero utiliza la coartada de las redes sociales. El Pasamontañas tiene una historia política súper interesante, ¿no? Súper interesante. Y a mí me interesaba un poco reflexionar sobre esa historia, que tiene que ver también con la política, pero también tiene que ver con el mundo de los supervillanos, de los villanos, de los supervillanos. Pero es que con el rostro hay una cosa muy interesante y es que desaparecer hoy en día es un crimen, o sea, es imposible desaparecer. O sea, solo los ricos, muy ricos, pueden desaparecer, ¿no? Si Madonna dicen que fue a vivir a Lisboa, ¿no? Y lo primero que hizo fue comprar, esto fue así, ¿no? Lo primero que hizo fue comprar, pues, imagínate, 4 grandes apartamentos y 16 garajes. Esto es como el Batman cuando llega, ¿no? Que nunca lo ves, ¿no? Llega con el coche, desaparece, nunca lo ves. Ellos pueden desaparecer. Incluso pueden no tener cuentas. No sabes quién está detrás de las cuentas, de las redes sociales, o incluso a nivel delictivo. Son capaces, ¿no? De pronto dices, lo vemos hoy en día en toda la corrupción, ¿no? ¿Cómo es posible, tío? Defraudó 1 millón de euros y no lo trincaron. Hay un momento que te vuelves, que es una cosa muy fantasmagórica. Cuando los crímenes los cometen ellos, hay un momento que es vaporoso, desaparecen. En cambio, a un chaval que entra en una farmacia con una jeringuilla le caen 3 o 4 años de prisión, porque es así. Y entonces me interesaba eso o el que no tenga redes sociales de pronto sospechoso de algo, ¿no? Desaparecer se pena y ocultar el rostro se pena, o sea, no se castiga, ¿no? Y de hecho siempre ha habido bandos, aquí en Madrid hubo bandos contra las personas que se ocultaban el rostro en el carnaval, por ejemplo, ¿no? O el motín de Esquilache que hubo fue sí, está basado en taparse. Está basado en taparse.
Entonces hasta hace poco, y de hecho en Inglaterra hasta hace muy poco, se prohibía, en algunos lugares se prohibía que entrase gente con capuchas a comprar al típico badulaque, un todo así, ¿no? Entonces la máscara, a mí me interesa contar grandes historias a partir de objetos pequeños, ¿no? Igual que el punk puede contarse a partir del imperdible, un imperdible como símbolo, pues me interesaba contar una historia del mundo o de la edad contemporánea o del último siglo a partir de algo como una máscara, ¿no? A mí me ha resultado súper súper interesante el tema de la máscara, Sí, porque marca a veces, pues, como el zapatismo, que estaba basado en que utilizan máscaras, pero a su vez no, mucha gente del pueblo sabe claro. qué son, pero no hablan ni de ellos siquiera. O sea, Sí, son bueno, eso como... porque evidentemente hay un anonimato, un pacto de silencio en comunidades muy cerradas, pero es curioso, por ejemplo, Durruti utilizó máscaras, utilizó un antifaz para el atraco al Banco de Chile, que creo que fue en 1924, él lo atraca con un antifaz negro, o sea, hay Ostras, sí, un antifaz negro, no lo que es sabía. curioso porque tú te pones hoy en día un antifaz y dices, pero si eres Sergio, ¿no? Pero la percepción del rostro entonces era distinta, no, alguien se ponía un antifaz y desaparecía. Ahora cada vez hay que ocultar más el rostro, ocultar más el rostro. ¿Cuál va a ser el futuro? Pues posiblemente desandar el camino. O sea, igual que los tatuajes son marcas delatoras, y así se llamaba hace un siglo, ¿no? Porque no, era imposible quitárselos, ¿no? Llegaremos hacia... Habrá gente que pagará por perderse, por desaparecer. Intentará desaparecer, ¿no? Viendo también que has hecho un recopilatorio de historias e ideología en Historia de un incendio o en Matar a la bestia, que hablabas de ello anteriormente, Historia secreta de la guerra civil, ¿cómo podría un sindicalismo de clase incidir más en la clase obrera actual? Toma ya la pregunta, toma. Danos las Eh, claves, el horizonte. es que ya lo dijo Lukács, ¿no? Decía, la gente tiene que tener conciencia de clase, o sea, el obrero, o sea, esto es muy incorrecto decirlo, pero es que el obrero no es revolucionario. O sea, no es revolucionario por sí mismo, para nada. O sea, para nada. La clase trabajadora no es revolucionaria por sí misma. O sea, es revolucionaria si adquiere conciencia de cuál es el lugar de su opresión. Está pasando ahora con la extrema derecha. La extrema derecha, los falangistas, ese mito de la revolución social, ¿no? De Sí. José Antonio, entonces es un mito, no fue real realmente. Eran señoritos con pistolas. Eran señoritos con pistolas. Pero pero creo que la clave está en llegar a esa gente. O sea, por ejemplo, la extrema derecha ahora, hacia qué lugar está poniendo la mirada, hacia la gente que lo está pasando mal, ¿no? Hacia la gente más joven, la gente que está precarizada. Por eso se vende, que es falso, es falso totalmente. O sea, se vende ese discurso de que ahora la extrema derecha es antisistema, ¿no? Todo lo contrario, ¿eh? La extrema derecha está a favor del sistema de casta, del sistema de clase, pero es como los libros no liberan. O sea, aquí en este país tenemos una tradición de la extrema derecha muy culta. O sea, la extrema derecha, históricamente, hablo de aquellos, hablo del falangismo, ¿no? Era muy culta. O sea, el problema no son los libros, son el leer los libros equivocados. El problema no es la opresión, es saber quién te está oprimiendo. O sea, entonces, si el sindicalismo o la izquierda no lo hace, lo va a hacer la extrema derecha. Y lo está haciendo totalmente. Está haciendo totalmente y creo que hay una fetichización, mitificación del obrero, la obrera, o sea, al final es la guerra de todos contra todos. Hay una huelga y llegas tarde y entonces tú no puedes ir a por la cabeza más alta. ¿A quién vas? Al conductor del autobús que llegas tarde al trabajo, ¿no? Sí, Nos condenan a luchar entre un poco nosotros. en lo que se basa el fascismo, ¿no? Que era la guerra del último contra el penúltimo, ¿no? Exactamente. Y además, es curioso porque es totalmente un mito, ¿no? O sea, son gente, lo ves hoy en día, o sea, desde Alvise a Abascal y todos los demás, son los mismos de siempre, o sea, son los mismos de siempre. Y encima haciéndose pasar, porque es uno de los nuestros, ¿no? No, el trabajador, el no sé qué, cuando no han dado un palo al agua y no lo van a dar, es que la extrema derecha no lo ha hecho nunca, jamás. El problema no es la extrema derecha, que siempre va a estar ahí. Entonces, el ascenso de la extrema derecha, o por qué la extrema derecha se está llevando a la clase obrera en algunos lugares,
tampoco tanto, pero en algunos Sí. lugares sí. No es tanto el ellos, el problema es mirarnos a nosotros. ¿Por qué nosotros no llegamos? ¿Por qué nosotros nos preocupamos mucho más por llevar una banderita negra o roja que por cosas, por estar en los barrios, en las comunidades, ¿no? Esto como los cristianos, decía, por vuestras obras os conocerán, creo decía, ¿no? Pues la izquierda se tiene que conocer por sus obras, no por lo que dicen. ¿no? Porque lo que literariamente... Es como yo soy padre de una niña de 4 años y medio y yo sé que lo importante no es lo que yo le diga, es lo que vea que yo hago. Yo le puedo decir, respeta al prójimo, no sé qué, y tal, y si yo llego al parque Falta de infantil respeto. y veo que digas, no te dejes chulear, ¿no? O, no, es lo que hacemos. ¿Y qué están viendo la gente de lo que hacemos? El escándalo de Rejón, preparándole el camino al PSOE, que siempre ha sido la misma organización traidora de siempre. Mira que habíamos pactado no hablar de Rejón. Bueno, pero... Y al final es eso, al final es los mismos... O sea, preparamos el camino para o que sea la extrema derecha o que sea el PSOE. Siempre. Sí. O sea, siempre. Y con una falta de memoria histórica brutal. ¿no? El PSOE, que es un poco el reflejo de España, yo siempre lo considero, ¿no? Como el partido que Ahí se ve, porque, para mal, sobre todo. Bueno, ¿por qué no intervienen en la vivienda? Pues porque son ellos. Claro. Es que son ellos. ¿Qué se van a intervenir ellos mismos? O sea, Y son ellos. Se lo va a explicar al de BlackRock. Exactamente. Es como lo de quién vigila a los vigilantes. O sea, ¿cómo puedes pedirle ¿no? Es un oxímoron. Me gusta mucho eso del PSOE, ¿eh? Siempre hay que atizarle porque parece que hablamos de extrema derecha y quien más lo ha azuzado son Y a ellos. veces es curioso, yo digo esto, políticas. pero a veces es importante, creo, que al menos la historia política aquí en Madrid, al menos de la que yo conozco los últimos 30 años, es una historia de especialistas, o sea, el anarquismo. El anarquismo siempre está cómodo en posiciones defensivas, apoyo a los presos, en la cola de las manifestaciones, siempre. Es lamentable, pero es así. Entonces nunca hay un momento propositivo. En el año 36 pasó, tuvimos un poder popular en las calles y demás en Barcelona, ¿y qué pasó? No sabíamos qué hacer con eso. Cuando llega el 15M es un movimiento totalmente antiautoritario. O sea, las primeras semanas son totalmente antiautoritarias. O sea, el peso de... Los anarquistas son una gente que están en todos lados y no están en ningún lado. El anarquismo está en todos lados, pero en todas las luchas está el anarquismo. Pero luego no están, desaparecen. Cuando tienen que decir qué hacemos con el poder real que existe, ¿no? Entonces... No, es que a mí gestionar esto no, porque entonces me puedo equivocar o me puedo, ¿no? Y les damos el poder a quiénes, a los profesionales de la política, que pasó en el 15M al final. O sea, la aparición de Podemos fue una aparición de desgaste. O sea, ¿quién aguantaba ahí esas asambleas interminables? ¿Quién era el que colocaba a los representantes, tal? Pero las 2 o 3 primeras semanas del espíritu del 15M, un movimiento que surge. Y eso es interesante no olvidarlo, porque de los 14 primeros detenidos, yo era el abogado de varios, de los 14 primeros detenidos con los que empieza la campaña La Puerta del Sol, había uno que era de La Felguera, era de nuestra editorial, pero empieza por una crítica a la represión policial. Sí. O sea, empieza una crítica a la represión policial. La diferencia era que los detenidos estaban en Plaza Castilla, el día siguiente se fue allí, pero empezaron a acampar también a La Puerta del Sol diciendo que hasta que no los sacasen. Pero qué casualidad que... estaban ya los intelectuales, algunos gente que tiene una compulsión brutal a escribir, que a la semana ya había una balda en la FNAC de libros del 15M, y eso no ha sido contado. Es como de pronto y salimos, espontáneamente, salimos a la calle, no sé qué, no fue real, no fue así. Pero inicialmente era un movimiento totalmente antiautoritario, al que a alguien le decías de que hubiera un portavoz o un partido como Podemos y se hubiera reído, hubiera dicho, es impensable. ¿No? Entonces, pasa con el poder, o sea, tenemos que construir, tenemos que ir hacia adelante, no siempre hacia posiciones defensivas, evitar inmiscuirnos en cosas, dejar las luchas perdidas porque lo hacen otros, ¿no? Y el anarquismo es eso que siempre está en todos lados, en la mentalidad de la gente, pero nunca, y después los anarquistas ¿dónde están? Están en ningún lado. Hombre, ten en cuenta, por ejemplo, desde Metal, con lo que hablabas de las propuestas propositivas, ¿no? Desde aquí salió todo esto hace alrededor de un año,
una propuesta de reducción de la jornada laboral a las 30 horas. Ajá. Y justo nos hemos encontrado elaborando la propuesta pues, para que a nivel estatal, porque eso luego es un proceso largo de Claro. asambleas, tenga algo de éxito, pues hemos hecho una propuesta y hemos pensado mucho en ella. Y hasta el propio gobierno o distintos sindicatos ya hablaban como un horizonte. Claro. Cuando nosotros un año antes lo habíamos empezado a inmiscuirnos en, porque tiene mucho, la reducción de jornada tiene muchos elementos a mirar, no solo reducir la jornada, Claro. sino es el tipo de vida. Era un debate como profundo. Y porque hay una parte de nosotros que siempre creemos que tener horizontes a los que mirar siempre es algo positivo, más allá de no a la reforma laboral, Claro. no a esto, no a lo otro. O sea, yo no estoy diciendo que no lo haya, siempre, Sí, tiene que haber evidentemente, crítica, pero, no, pero también sí, construcción. sí, y lo hay, o sea, y lo hay. Lo que pasa es que muchas veces creo que, o sea, las ideas del anarquismo es una ideas que están en la cabeza de la gente, o sea, no se puede entender el final del servicio militar obligatorio sin el anarquismo, no se puede entender el feminismo actual sin el anarquismo, no se puede entender, eh, pero también hay que entender que es su aislamiento, el aislamiento del anarquismo, creo que es una mezcla entre un aislamiento merecido, ¿no? Porque esto de la idea del gueto, ¿no? Donde nos sentimos parece que más cómodos, y por otro lado la idea de que la crispación, la polarización política, la violencia política siempre juega en manos de la extrema derecha, siempre, 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 porque cuando tú de pronto tienes tu casa ardiendo, lo que quieres es que venga el bombero a apagarte el fuego que hay en tu casa, pero aventuras a las mínimas, ¿no? Aventuras a las mínimas. Entonces, siempre se juega con esa desventaja, ¿no? En épocas o en esta época, vimos una época de donde se está hablando continuamente del apocalipsis, del colapso, ¿no? Del final de los tiempos. Ves las series de Netflix, son todas iguales, son apocalipsis zombies y demás. Y el apocalipsis, las llamadas al colapso, siempre ha jugado en manos de la reacción, siempre. O sea, no genera. Decirle a la gente que es el final de los tiempos no hace que abracen la utopía, todo lo contrario. O sea, todo lo contrario. Entonces, es peligroso ese tremendismo siempre, ¿no? Porque lo estamos viendo. O sea, ahora mismo el peligro no es el anarquismo, o sea, me refiero, el peligro, ojalá. No, el peligro es la que estamos girando hacia la extrema derecha, bestial. Pero una extrema derecha totalmente ya normalizada. Normalizada. Cuando yo llegué a Madrid, el problema de la extrema derecha eran los neonazis que habían y demás. Pero ahora el problema son gente como Isabel Díaz Ayuso, que no tiene ese aspecto y consigue más cosas que los propios neonazis, ¿no? Y en la sociedad, hablábamos de violencia, y en la sociedad actual hay un rechazo casi absoluto, al menos en España, a la violencia, donde perturba más un contenedor quemado que se incendien los derechos. ¿Cómo crees que hemos llegado a este lugar tan mojigato? Bueno, es que España, o sea, nada llega por sí solo. Y por ejemplo, el trabajo que yo hago en mis libros o en las felgueras es un poco es un trabajo de evitar la desmemoria. Si no sabemos quiénes fuimos, nunca sabremos qué somos, ¿no? Como pueblo hoy en día, eso que se llama la España. Pero es que la ola de violencia y sangre que tuvo este país durante 40 años, eso no desaparece con los pactos de la Moncloa, además se mantuvo. Entonces, piensa que yo crecí siendo un niño que veía la tele y veían cómo mataban a una serie de personas en el País Vasco francés, en Suiza, y yo le preguntaba a mi padre sobre eso y decía mi padre, nah, a nadie le importaba. O sea, al 99% de la gente no le importaba. Y eso son muertos que nos llevamos encima. Son muertos que nos llevamos encima ahora para que nos echemos las manos a la cabeza. El terrorismo de Estado no le importaba. O sea, importaba muchísima gente, evidentemente, ¿no? Pero en términos generales, los españoles miraban para otro lado. Miraban para otro lado porque decían que matan a los malos. Ese era el razonamiento, ese era el nivel, ¿no? Y todo eso no desaparece de la noche a la mañana. Eso está heredada. O sea, con la violencia está totalmente normalizada. La violencia está totalmente normalizada. Sí, pero por parte del Estado, vaya. Claro. Sin duda alguna está totalmente normalizada y yo que he viajado en sitios y tal, y aquí el nivel de violencia policial que ha habido ha sido espeluznante. O sea, espeluznante. O sea, recordamos todos los rodeos al Congreso
además televisado. O sea, en pocos lugares se ve ese nivel de violencia y ese nivel de generosidad de la propia gente de no usar la violencia. Porque la noticia fue que no estuviera Madrid incendiada. Bueno, que ese día podría haberse incendiado perfectamente. O sea, el clima que había hoy en día. O sea, es increíble que las inmobiliarias estén, ¿no? Inmobiliarias, casas de apuestas en todos los barrios de trabajadores, ¿no? Y no pasa nada. Alquiler No digo que tenga que pasar algo, pero... Alquiler seguro. Claro, o sea, no... Entonces sí, claro, la violencia siempre ha tenido la violencia creo que es otro equívoco, es que la violencia es algo que hay que terminar con la violencia. O sea, te lo digo yo que he escrito muchísimo sobre terrorismo y demás, pero la violencia no es revolucionaria, es una herramienta. Sí. Es una herramienta, pero la fetichización de la violencia lleva a crear monstruos. Entonces, igual que lo del odio, el amor, todas esas cosas, no es un discurso hippie, es que realmente es así. O sea, es que realmente es así. Entonces, con la violencia sucede eso, pero hay un tipo de violencia, es que es evidente, ¿no? Que es una violencia estructural, sistémica, ¿no? Más terrible, por supuesto, ¿no? Que cuando se rompen 4 cristales y hay, ¿no? Y luego otro tipo de violencias, ¿no? Un desahucio, ¿no? Algo como muy terrible, ¿no? Y miramos para otro lado. La violencia se alimenta en las redes sociales, se alimenta en Twitter, ¿no? Cuando tú crees que el algoritmo, lo que tú estás viendo en Twitter es la realidad, tienes un problema. O sea, alimenta, por eso se dice, tú piensas que hoy en día, o sea, son herramientas, son aplicaciones, son plataformas, son empresas basadas en la polarización. Y la polarización es violencia, en las ideas extremistas. O sea, Donald Trump tuvo el atentado ese el otro día y al día siguiente había gente que había salido con unas vendas en las orejas en solidaridad con Donald Trump y eran 4, pero cuando tú lo ves en internet de pronto dices, somos legión. Y todo el pensamiento negacionista, conspiranoico, de extrema derecha, sigue siendo igual, pero parece que hay una comunidad que te respalda y eso te da alas. Luego cuando hay convocatorias son 500 personas en Madrid, no hay más, o 1000. Pero el problema es que no son las 500 o las 1000. El problema es que cada vez más a gente que no tiene el perfil de conspiranoico negacionista, de pronto compra discursos que son discursos mal informados, insensatos, ajenos a la realidad, donde lo que tú y yo digamos da igual. Sí. La razón, la ilustración, las ideas ilustradas, todo eso, olvídalo. Entonces, ¿Cómo contamos la realidad? Yo creo que con estas entrevistas les vamos a convencer, ¿eh? Pero Bueno, muy eso... optimista te veo. Y con ese rechazo como tenemos a la violencia de un contenedor incendiado y a su vez se ha normalizado un genocidio como en Palestina. Es que yo creo que es la ruptura absoluta de un marco. Es verdad que la posguerra la Segunda Guerra Mundial tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Pero hubo un acuerdo que se crea a finales de los 40, principios de los 50, donde se habla de los derechos humanos, ¿no? Se habla y hemos crecido, claro que en medio han pasado atrocidades consentidas, muchísimas, pero esto es distinto, es que esto es distinto, es que no solamente por la cantidad de muertos, sino es que explícitamente es un genocidio. O sea, entonces, cuando se han superado todas las líneas rojas, entramos en un terreno muy, 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 muy peligroso. Y aquí también una vez más hay un equívoco. O sea, el ser humano no se mueve, su empatía, su solidaridad no se mueve por el tamaño de las pilas de cadáveres. O sea, hay un momento en el que los cadáveres son tantos que sientes que eso no pertenece a tu mundo. Y porque la naturaleza humana funciona así. Eres capaz más de movilizarte, cabrearte más cuando de pronto hay alguien que no cede el asiento en el metro a una persona anciana que viendo, ¿no? Lo que están haciendo, ¿no? Israel en este caso, Netanyahu y con Estados Unidos, etc. Entonces, la sobreexposición de la violencia no genera una movilización. Yo sé que es difícil porque la pregunta es la de ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? Yo tampoco sé qué hacer. O sea, no. Es más, creo que es importante el decir, no sé lo que hay que hacer.
Yo no sé lo que hay que hacer, porque parece que tenemos palabra para todo, somos expertos en todo, geopolítica. Ucrania, ya éramos expertos en Ucrania. Ahora el Líbano, expertos en el Líbano. De Irán, hace otro día hablando uno que si de Irán, digo, pero si no tienes ni idea, o sea, no pasa nada. Yo tengo muchísimas dudas, tengo poquísimas respuestas, no sé qué hacer, o sea, no sé qué hacer. Pero sí que sé que entramos en un mundo totalmente distinto, o sea, totalmente distinto. Cuando tú normalizas ese tipo de carnicería ya, además es una carnicería de ruinas, o sea, bombardeas ruinas, ruinas sobre ruinas, ¿no? Y el ejemplo de ese, que creo que eso tiene una fecha, por poner una fecha, ¿no? Porque siempre es importante tener como un punto de arranque, que es el 11S, ¿no? El 11S, no solamente porque fue atacado a Estados Unidos, sino porque crea un vacío, o sea, que caen las Torres Gemelas, ¿no? Y entonces ahí hay un vacío. Esa imagen del tipo en shock, ¿no? Que dio la vuelta al mundo, cubierto de escombros con el maletín, ¿no? Hay una obra de Leo Bassi donde salía él así, ¿no? Cubierto, hay una foto bestial de él, como si no hubiera pasado nada, cubierto de escombros, con el maletín en estado de shock, ¿no? Eso fue un antes y después. Imposibilita, por supuesto, un terrorismo de liberación o de yo qué sé, y es que imposibilita eso. Imposible. ¿Qué hacer? No lo sé. Pero posiblemente no apretar las teclas de siempre. Las teclas de siempre, ¿no? Las teclas de Hamas o Hezbollah o los otros, ¿no? Los unos o los otros, ¿no? Y yo personalmente cuando, por supuesto mi posicionamiento político en Palestina es el evidente, pero yo cuando vi lo que pasó en octubre del año pasado con Hamas, es terrorismo. Sé que esto tiene muchos matices, pero secuestro de personas, o sea, yo como persona de izquierda no puedo apoyar eso, pero eso no quiere decir que apoye a Israel, todo lo contrario. Pero entramos en una espiral de violencia muy peligrosa, ¿no? Eso evidentemente dice, no estaban en un concierto, los kibbutz están a 3 kilómetros de la frontera, vale, bien. Pero, pero no, Yo como mínimo no me sale condenarlo. Pero porque bueno, porque condenarlo es como condena. No, pero yo siento que no es algo con lo que yo me sienta identificado. No me puedo sentir identificado. Es que no puedo sentirme identificado. Ni puedo. Yo he hablado con gente en mis libros que he escrito, gente que utilizó la violencia, ¿no? Y yo he vivido la violencia. O sea, yo he vivido la violencia política en mis carnes. Y hay una enseñanza que es, dice, cuando matas a 2 personas, matas a 4, ya no te importa, matas a 8, matas a 16. O sea, y ahí es muy peligroso entrar en eso. O sea, yo sé que es muy fácil el decir, pero creo que hay que tener mucho cuidado con eso. El problema es que nos obligan a... Pasaba con el anarquismo en la época de ETA también igual, ¿no? Te decían, oye, tú apoyas a uno, apoyas a otro, ¿no? Y en el País Vasco éramos españolistas. Yo siendo canario además, ¿no? La última metrópoli, la última colonia que hay ahí, ¿no? Que hay todavía. Pero con esto que sé que es muy polémico y demás, yo lo digo así, o sea, mi postura está clara, evidentemente es un Estado genocida creado desde el primer minuto uno para hacer lo que está haciendo. Está clarísimo, ¿no? Es así. Pero, pero mi posicionamiento como persona no puede apoyar eso. No puede. Lo entiendo, lo entiendo. La desesperación hace eso. La desesperación hace eso, lo entiendo, ¿no? Y posiblemente si no tuvieran a las personas secuestradas, hubieran aplicado ya una política de tierra quemada muchísimo mayor, ¿no? Lo sé. Pero ¿dónde nos posicionamos nosotros? Es peligroso. Es peligroso. Eso es un debate largo, ¿eh? Totalmente, lo sé. Lo sé. Es un debate ahí larguísimo porque tiene una implicación, sobre todo geopolítica, Claro. muy, como casi todos los temas internacionales que tienen muchas aristas. Claro. No es tan fácil tener siempre una posición exacta. Claro, pero cuando suceden esas cosas, pues tenemos que posicionarnos. O sea, tú piensas que los campos palestinos en los años 70 hay unas imágenes increíbles. En los campos palestinos habían terroristas de extrema izquierda y terroristas de extrema derecha entrenando juntos ahí. Entrenando juntos.
Y hay una fotografía increíble, ¿no? De donde aparece Adolf Hitler, ¿no? Entonces dice, no, porque mata a judíos. O sea, lo digo porque a veces la historia genera unos compañeros, ¿sabes? Que no estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando de lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, evidentemente, que se está apoyando al pueblo palestino, evidentemente. Y eso es donde tenemos que estar, está claro. Pero ya está. O No, sea, si entre propias organizaciones tienen Sí, lo desde el BDS lo sé, a y es otros lamentable estamentos. porque obligan ese tipo de conflictos, obligan a que militarmente tengas que ser más despiadado, ¿no? Te obligan a ser más despiadado. Y posiblemente, si la respuesta de Hamas o Hezbollah sea poder bombardear el centro de las ciudades en Israel, llegan a una tregua, te lo puedo asegurar. Pero como no lo hacen, están, ¿no? Eh, pero que estamos hablando de un imaginario, de utopía, un imaginario libertario de alguna manera. Entonces ahí hay luces y sombras muy grandes, también hay que decirlas. O sea, también hay que decirlas, ¿no? No todo vale y hay determinados momentos en los que, al menos yo lo pienso así, el pensamiento tiene que ser más, no sé decirlo, más sofisticado, pero no es exactamente así. O al menos yo no lo viví así, ¿no? O sea, eh, pero bueno, es polémico, ¿eh? Y en tu extensa bibliografía, además de la maravilla de podcast que tienes de brutalistas, realizas una oda a lo deforme, a lo imperfecto, a lo minoritario, a lo anómalo, a lo genuino, a lo singular. Un poco de lo que llamaba Miguel de Unamuno como la intrahistoria. ¿De dónde viene esa mirada mágica? Es que creo que la palabra clave es la que he dicho, singularidades, o sea, las singularidades, ¿no? A mí me interesa la gente, personajes como contradictorios, ¿no? De alguna manera, porque hay una fascinación en eso, hay una fascinación, el caso del true crime, los asesinos en serie, pues es una mirada de fascinación. La fascinación no quiere decir apoyo moral, Sí, ético, la fascinación es que no puedes dejar de mirar, porque es fascinante. O sea, el fascismo es fascinante, ya lo decía Susan Sontag, ¿no? Pues, fascinante fascismo, se llama así uno de sus textos, libros, ¿no? ¿Es fascinante? Sí, sin duda es fascinante. Se creó para que fascinase, precisamente, en cuanto a sus colores, su arte, su propuesta estética. Entonces, a mí me interesa la singularidad, me interesa el error, lo deforme, ¿no? Me interesa el hecho de que entre un camino señalizado perfecto y otro que está torcido y tal, siempre decimos, "Ay, ¿por cuál iría?", ¿no? Me interesa, y de hecho hay un libro que es La facción caníbal, un libro mío, donde realmente la pregunta que me hacía es, ¿por qué nos fascina eso? El terror, lo horroroso, ¿no? Lo truculento, la oscuridad, y la respuesta es clara, porque es bello. Porque todo eso puede ser bello, y es bello, es bello. ¿Y cómo aplicar esa magia al mundo de la reivindicación laboral, ¿no? Que parece a Joder, veces entre la pregunta de los tan obreros, los tasada. sindicatos y la mirada mágica. Sí, hombre, porque hablabas en una especie de coloquio, hablabas sobre la magia, y es un poco, creo que esa magia de la que hablabas en uno de Ajá. esos coloquios, creo que hace falta también en el sindicalismo, ¿no? Que yo en una de las reuniones digo aquello de sindicalismo debería ser soñar, ¿no? Pues, ¿cómo poder aplicar, en cierto modo, salirnos de esas formas casi tabulatorias Ya, pues como estás en la reivindicación a lo mejor social ya, o laboral, está como muy tasada y a ya, veces creo que eso nos resta ya. Bueno, al es que, menos claro, es interés. que la magia no son apariciones demoníacas, o sea, eso no existe. Habrá gente que lo viva y es real porque lo vive. O sea, una persona que parece un demonio, utiliza un grimorio, un libro maldito, lo está viendo esa persona, es real, porque lo está viendo él, es real, bien, pero yo no vería nada. O sea, la magia es algo más. La mala noticia es que no es así. La buena noticia es que la magia existe y sucede todos los días y sucede a todas horas, ¿no? Y es más accesible, ¿no? En el caso, por ejemplo, yo he hablado de la psicogeografía, todo eso para mí es magia, es una manera, porque al final la magia es una cuestión de prestar atención.
¿no? De prestar atención. En el caso del enamoramiento es un acto mágico, es un momento mágico. Todos lo hemos vivido. ¿Por qué? Porque es que hay una persona que es tu centro de adoración. Y esa persona, cuando de pronto, todos lo hemos vivido también, nos deja o no nos deja, tal, no sé qué, tal, hay un mar de lágrimas y de pronto dices, joder, me la he encontrado 3 veces, ¿no? O me lo he encontrado 3 veces. Inconscientemente deseabas encontrarlo, de alguna manera. Y cuando esa persona pierde poder, de pronto dices, hace 4 años que no tengo ni idea, ¿no? Entonces la magia es reencantar el mundo, tu mirada. O sea, de hecho los cristianos, la tradición católica parte de eso también, el cristianismo parte de eso también, ¿no? Es como, dicen que Dios está dentro de nosotros mismos, ¿no? El pueblo de Dios es uno, ¿no? ¿No? Por eso las iglesias tienen esa forma de anatomía, ¿no? De anatomía de un hombre, ¿no? Del cuadro dibujo de Leonardo da Vinci, ¿no? Porque en el fondo es el cuerpo, y es la mirada interior la que hace que veas el mundo de una manera o de otra. Más bonito, más feo, más... o incluso, hablando del sindicalismo, más de juzgar a los demás, ¿no? O todo lo contrario, o de, o de compasión en el mejor sentido de la palabra. De compasión en el sentido que la gente muchas veces hace lo mejor que puede hacer en ese momento. Hay procesos que son lentos, no todo el mundo es tránfobo, no todo el mundo pero hay gente que necesita tiempo para entender las cosas, porque el mundo, a nosotros estamos viendo que el mundo está cambiando, pero la gente más mayor, el mundo es totalmente distinto, ¿no? Y entonces la magia es simplemente reencantar la mirada con la que ves el mundo, no es otra cosa que eso. Si tú logras eso, el árbol que tienes enfrente de tu casa ya no es un árbol cualquiera, puede ser el árbol más bello del mundo. Qué bonito. Es bonito, pero eso lo quiero yo conseguir en el tema sindical, ¿no? Que se vea hasta como algo bonito. Y tiene por un lado España salvaje, los otros episodios nacionales, y España una grande y rara. Y una persona como yo, que no ha realizado ningún tipo de investigación, puede ser consciente de aquellas cuestiones genuinas de nuestro país, como el extraño patriotismo que tiene lo de la pulsera, o cómo sentimos España muchísimas personas. Habiendo tú realizado tal investigación, ¿son tan fidedignas las pinturas negras de Goya para explicar España como el de garrotazos, ¿no? Goya, en las pinturas negras, ¿no? En los desastres de la guerra y en las pinturas negras, Goya de alguna manera es una advertencia. O sea, lo que está mostrando en el caso de, por ejemplo, los desastres de la guerra no solamente la violencia de los franceses, son dos personas a garrotazos hundiéndose en la arena. Está hablando del español también. O sea, está hablando del español. O sea, entonces la tradición esa goyesca o de Gutiérrez Solana, de otros, donde hablaban de lo que es España, es que es real. O sea, España es un sitio muy tranquilo hasta que se desata un puerturraco. Es así. O sea, todo va bien hasta que de pronto... Y entonces hay fenómenos que son escasamente comprendidos en el resto del mundo. Por ejemplo, yo qué sé, clásico, la Semana Santa, ¿no? Los nazarenos, ¿no? Todavía hay estadounidenses que llegan, ¿no? Y ese culto a la muerte, bestial. O el caso de la Legión, que a mí me interesa mucho, ¿no? Eso del viva la muerte, ¿no? Millán Astray, el fundador, ¿no? Obsesionado con el bushido, que era el arte del buen morir japonés. Bueno, claro que estaba la Legión Francesa, pero tenemos algo muy propio nuestro. O sea, es algo muy tremendo, ¿no? El caso de la Legión, hay una cultura de la muerte, una cultura de la necropolítica, de la muerte, que se interrumpe cuando termina la dictadura, pero sigue todavía eso existiendo, ¿no? Y nos sorprende, y ahora es más masivo porque los turistas van buscando eso precisamente. Pero yo en esos 2 libros me pregunté por esa idea aunque es una idea imposible de responder, de qué es España, ¿no? Porque es importante saber, ¿no? Y en el caso de España Salvaje es curioso, porque en España Salvaje, sabes que fue, no sé si lo sabes, pero España Salvaje salió el libro y no pasaron ni 3 días, una asociación de legionarios, además, no son ni legionarios, eran amigos de legionarios, o sea, amenazó a una librería en Madrid. Diciendo pues, que iban allí a provocar altercados, que iba a haber problemas y tal. Y entonces ese libro se convierte en un libro, en un emblema de la izquierda, o sea, se convirtió en un pequeño bestseller, ¿no? Antifascista.
Y cuando sacamos nosotros ese libro, en este caso fui yo el que preparé todo el libro, yo tenía el miedo de que no fuera comprendido por la izquierda, porque en España Salvaje hay textos de Ramiro Ledesma, de Millán Astray, sin editar. O sea, porque la idea era, odiamos el fascismo, pero a lo mejor nunca los hemos leído del todo. Es que si lo lees es peor. O sea, si lo lees es peor. Entonces, de hecho, me ha escrito mucha gente, bueno, no sé si muchos, pero me han escrito, al menos a la Felguera, gente de extrema derecha, fascinados con ese libro. ¿No? De hecho, la portada, ¿qué les molestaba? La portada era Millán Astray. Sí, Millán Astray, la portada te genera ahí una sensación... España Salvaje decía, no, es que es un hombre, era un hombre culto, decían, ¿no? Eso era lo que les ofendía, que ponerlo como un bárbaro, ¿no? Y de hecho el prólogo fue hecho por Jorge, el cantante de Ilegales, un buen amigo, y entonces él ha tocado para la Legión en Fuerteventura, por ejemplo, ¿no? Y entonces se desata un escándalo por las amenazas y él me llama desde México, lo está entrevistando La Sexta y demás, y me llama y me diciendo, pero ¿qué está pasando? ¿Qué les ofende tanto Y no, pues dicen que es un artista, que era... ¿no? Y decía, ya no hay ni legionarios de verdad, ¿sabes? ¿No? Entonces, Una grande y rara se basa en eso, y Una grande y rara, que es el segundo libro un poco que va en esa línea, igual que en España Salvaje, era Millán Astray, en Una grande y rara, primero estuvo la portada y luego el libro. La portada era José María Aznar vestido de campeador. Y eso define mucho a España, porque yo hablé con Luis Magán, que es el fotógrafo, a finales de los 80, el País Semanal lo cita en un castillo de Valladolid, hacen un reportaje El País Semanal con personalidades de la época, hasta Camilo José Cela, hasta otro, y José María Aznar. Entonces él está ahí, el fotógrafo, con el redactor del País Semanal. Pero ellos no saben que va a venir con esa pinta José María Aznar. Entonces él mismo me lo contó, dice, se baja del coche ya vestido como el Cid Campeador. Más el Cid Campeador, que es otro ejemplo de el tratamiento que hace la historia de la extrema derecha. Un personaje también ambiguo, o sea, de la cristiandad, pero también fue un mercenario a sueldo para los árabes, o sea, y entonces se baja ya vestido así, y no solamente se bajó vestido así, hablaban como en poemas, como si fuera el cantar del mío sí. Entonces, todo eso es increíble si tuviera sentido del humor, Aznar, pero no lo tenía sentido del humor. Y eso es increíble, o sea, y eso es España. O sea, este hombre va vestido como el Cid Campeador disfrazado, sonriendo, se pone ante el castillo y él pensaba que está haciendo lo correcto. Sí, que no es como una especie casi de... ¿Cómo no este país va a crear monstruos? ¿Cómo no este país, si les das un poco de holgura, crea monstruos? Es que los va a seguir creando. ¿Y cómo explicarías la España de hoy? Sí, es difícil explicar que es España, o sea, la España de hoy... Sobre todo porque venimos precisamente de ese aznarato, ¿no? Que también ha sido una forma de cultura dentro de esta transición. Yo veo como cosas muy peligrosas, hay muchos peligros, ¿no? Pero veo peligros, por ejemplo, yo creo que la verdad y la historia existen. Es una época de relativismo, esa idea de, no, es que todo es subjetivo según cómo lo mires, ¿no? Eso es tu opinión, eso es todo, ¿no? En los libros de historia tienen que ser objetivos, es que tal, ¿no? Ese rollo y tal. Pero hay unos consensos que son intocables. Y ahora mismo esos consensos se han venido abajo. Antes estábamos hablando del tema del genocidio que está sucediendo ahora en Palestina y se está extendiendo, ¿no? Se rompe un pacto falso evidentemente, pero bueno, pero era un pacto. Un pacto, digamos, de unas líneas rojas, ¿no? Pongo la Convención de Ginebra, ¿no? En plan, oye, mira, aquí es que la verdad y la historia con la V mayúscula y la H existen. O sea, por ejemplo, la guerra civil. O sea, existió una guerra civil y una dictadura. Entonces esto se cuestiona. Y en la España de hoy en día, ¿cómo la veo? Que nos están arrinconando a nosotros. Están obligando a que nosotros nos expliquemos. Como si tuviéramos que pedir disculpas. O sea, no podemos renunciar a la historia ni a la verdad, porque existen. Más allá, existe la verdad y la historia. O sea, es así. Existen unos principios que deben ser irrenunciables. Y esa gente que vio la guerra civil, por ejemplo, ya están falleciendo, la inmensa mayoría ha fallecido. Somos nosotros los que no podemos ni ceder un centímetro a ese revisionismo. A ese revisionismo. Y ahora está pasando con esta España actual, por eso hablan de la batalla cultural. La batalla cultural no es más que eso, es la desmemoria. Es ir poco a poco cimentando la desmemoria, hasta el punto de que ya de pronto eso del cordón sanitario a extrema derecha en Alemania y demás, en Francia, va desapareciendo, ¿no? Entonces, a los que vendrán les tendremos que explicar
que Rusia iba a hacerse con España y que entonces unos defensores de la patria tuvieron que intervenir. O sea, ¿qué es esto? Y que hubo una dictadura. Claro, es que fue una dictadura. O sea, entonces son cosas que la gente más joven, o sea, es muy complicado porque además tenemos que explicar esto con las armas de ahora, con las armas de las redes sociales, con las armas de Twitter, con las armas de los memes, no con las armas, ni siquiera con las armas que tiene la Felguera, que son libros de 600 páginas. Ni siquiera con eso. Ayer mismo, antes de ayer mismo, hicimos un espectáculo de brutalistas donde actuó Paco Clavel, un fakir y un grupo de metal tocando bajo una sábana. Y todo eso de lo que hablamos son singularidades, pero el territorio común que tiene todo eso para mí, no la enseñanza, porque no hacemos las cosas como para hacer pedagogía, pero en parte sí. Es que hay gente que está viendo a Paco Clavel, a un fakir cómo se perfora, ¿no? Y la cara, y en el fondo son gente muy distinta, pero en el fondo lo que está viendo son no binarios, no género, libertad sexual, libertad con el propio cuerpo para decidir lo que se quiera, pues todo ese tipo de cosas. Y ahora vamos a hacer una especie de rueda de palabras, definiciones que le gusta al Cámara y Secretario General, que es un libro, un disco y una película. Un libro, joder, qué difícil eso, lo de llevarte a la isla desierta. Bueno, más que tu favorito en sí. Un libro, mi libro siempre ha sido Moby Dick de Herman Melville, la novela. ¿Por qué? Porque es la ballena blanca, es una metáfora de muchísimas cosas. Para mí es la utopía de alguna manera, es el Capitán Ahab que persigue un imposible, ¿no? Un disco. Yo qué sé, es que es súper difícil, o sea... Bueno, puedes decir dos, ¿eh? Un disco... Sería el mayor drama. ¿Pero qué escuchas, Servando Rocha? Es ese, en el fondo de la búsqueda. Pues mira, un disco cualquiera de Franco Battiato. Y sí, cualquiera de Franco Battiato, porque por ejemplo Centro de Gravedad es una canción, para mí es un filósofo, ¿no? Y otro disco, pues no sé, el Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols, porque es sencillamente perfecto. O sea, es difícil algo tan perfecto. ¿Y un libro? O bueno, ¿y una película? Pues Grupo Salvaje de Sam Peckinpah, por ejemplo, ¿no? Que por cierto fue una película que inspiró a la Angry Brigade, a los propios activistas. Fueron a verla al cine, porque funciona así. Y ese momento último en el que yo estoy destripando el momento último, casi no hay diálogo, es que es brutal. Y ellos saben que deben hacer lo que tienen que hacer, cogen las armas y van andando hacia la muerte, ¿no? Van andando hacia la muerte. En esa época estaba Grupo Salvaje, estaba Bonnie and Clyde, otro tipo de películas. Entonces todo ese cine influenció a toda esa generación. El libro Moby Dick fue el que eligió Nacho Vegas. Ah, ¿no? ¿En serio? En estas entrevistas, Hola. precisamente. Además lo nombra mucho en sus canciones. Terrorismo. Vaya, Como término. de algo que no ha hablado. Sí, ¿no? que eso es algo que habría... ¿Pero qué pasa con terrorismo ahora? ¿Qué tengo que decir? No, era como un término, una definición de lo que tú llamabas terrorismo o no. Ese era... Pero es verdad que hemos hablado dentro de la entrevista bastante, más de lo que yo pensaba. Bueno, es difícil recomendar, hay un autor que a mí siempre yo tengo una biblioteca muy grande de terrorismo en casa, ¿no? O sea, biblioteca muy grande de terrorismo, ¿cómo suena eso? Pero tengo una biblioteca importante dedicada a las ideas políticas y al terrorismo, ¿no? Porque lo he escrito mucho y lo he investigado mucho y tal, pero hay un autor que se llama Walter Laqueur, es súper famoso. Walter Laqueur. A mí Walter Laqueur siempre... Me ha gustado mucho porque es uno de los grandes estudiosos del terrorismo a través de los tiempos, pero desde la secta de los asesinos de Hassan y Sabab hasta hoy en día. Y su postura me parece, yo me siento identificado en esa postura, ¿no? La violencia política, o sea, no la violencia política, la violencia del terrorismo es el objetivo final, o sea... En el fondo, el anarquismo es la desaparición de la violencia, estructurada, organizada, la no necesidad de la violencia, estructurada, organizada. Por eso, quizás porque nos vamos haciendo más mayores y ya no
tenemos ese fetichismo tan grande, ¿no? Pero también porque yo he tenido la fortuna de conocer a gente que estuvo ahí, ¿no? Que estuvo ahí, pero era una generación, por ejemplo, el caso de la generación americana, los motherfuckers, Ben Morea él crea células armadas, ¿no? En todo Estados Unidos. Él vive en la clandestinidad en los años 70 y tuve la oportunidad, lo publicamos, pero tuve la oportunidad de conocerlo, se quedó en casa, le organizamos una gira, él tiene ya, pues, Ben debe tener ya 80 largos. Pero es curioso que uno de los nombres que tenía sus células armadas eran Armed Love, amor armado, ¿no? Amor armado. Yo creo que eso es importante. Imponer el amor. Suena muy tal esto, pero es real, o sea, es un objetivo y es complicado porque además el terror, ¿no? ¿Qué es el terror hoy en día? Más que el terrorismo, pues el terrorismo es como el movimiento organizado del terror, ¿no? Y el terror es que no pase nada. El terror es la imagen de las Torres Gemelas, el vacío, ¿no? Ese es el terror, estamos viviendo bajo el terror absoluto. Y por eso yo creo que está muy conectado la salud mental, la medicalización absoluta que tiene la gente, porque vive totalmente aterrorizada, en el más absoluto terror. Y nos mantienen en el terror para tenernos controlados, porque el terror genera control. Precisamente iba a hablar de uno de los terrores, que es, como definición, la vivienda. Pues, bueno, por ejemplo, eso, ¿no? Decía, ¿no? En lo de la noche de los libros decía, ¿no? Los libros se lo han llevado en las mudanzas. No tenemos una casa, no tenemos un hogar, no tenemos un lugar donde leer, ¿no? En el caso de los libros y tal. Pero claro, tío, es que estamos en un momento, o sea, tan extremo. O sea, tan extremo. Además, los cálculos son muy, muy justos, ¿no? Los cálculos para mucha gente de la población es como, evidentemente no llegan ya a final de mes, está claro, ¿no? Eso es una manera de imponer una violencia, ¿no? Una violencia muy bestial, ¿no? Y encima cuando entras en las casas que están vacías, ¿no? El Estado reacciona de una manera muy, muy, ¿no? Muy, muy tremenda, ¿no? Pero nos mantienen de tal manera que es la supervivencia. No hay una vida, es la supervivencia, es sobrevivir. O sea, sobrevivir. O sea, son los justos para comprar una comida muy miserable, muy justa y poder pagar, ¿no? Entonces, mientras también eso genera que ese estado de tensión tan grande que hay, ¿no? Eso genera poca capacidad para las personas para embarcarse en aventuras de todo tipo. ¿Pero por qué? Porque están pensando únicamente en la supervivencia. Las revoluciones nunca la han hecho la gente que está desesperada. Eso es un mito creado por la izquierda. No, ni en 1848, ni la Comuna de París, ni mayo, y menos aún mayo del 68. O sea, son momentos en los cuales las cosas no están tan mal. Eso es curioso, no están tan mal, ¿no? Y son generalmente revoluciones burguesas. Son revoluciones creadas, impulsadas por la clase media, donde arrastran a la clase obrera. En este caso, mayo 68 fue así. ¿Eso qué nos quiere decir? Que esa idea de cuanto peor vayan las cosas, mejor nos va a ir a nosotros, porque la gente está desesperada y va... No, no es real. Porque cuanto peor, más bestias. Cuanto peor, más alimentas a la extrema derecha, ¿no? ¿Y un político de hoy por su extravagancia, cuál elegirías? ¿Un personaje...? ¿A qué refieres con extravagancia? Porque los raros... el que te resulte más bueno, peculiar. Es que, por ejemplo, una grande y rara. O sea, no es, ahí salen freak shows, mil cosas, ¿no? Pero los raros son ellos. O sea, es que los raros son ellos, no nosotros, hablando de estas cosas tan extrañas. Los raros son ellos, son gente albice, es el esperpento, es que es el esperpento. O sea, es como si cogieras un ser humano y lo deformases, ¿no? Te da eso. ¿No? Te da eso. Entonces, es el esperpento hecho carne. Entonces, son políticos extravagantes. Ojalá la extravagancia fuera... Sí, un rasgo positivo y todo. Ese momento maravilloso, que creo que fue un momento... bueno, de extravagancia para lo que eran las leyes ordinarias, que era cuando de pronto Podemos en su momento, digamos,
bonito, ¿no? El momento aquel de amamantando, ¿no? Dando el pecho en medio del Congreso y la otra bancada diciendo... Estupefacta, ¿eh? Pues ojalá hubiera un político extravagante donde de pronto dijera, voy a decir las cosas como son, ¿no? Que intervenir la vivienda es comunismo, ¿sí? ¿Y qué? ¿Y qué? Porque ellos no tienen complejo para decir eso. ¿Y qué? ¿Es comunismo? Vale. Pues vamos a hacer un poco de comunismo, ¿no? Porque hay que intervenir la vivienda. Es que en eso creo que hay un consenso muy grande. O sea, intervenir la vivienda quiere decir intervenirla. Es como Venezuela, es el comunismo. Porque ellos piensan que el comunismo ha llegado. Y es Pedro Sánchez. Tremendo, ¿no? Entonces, así está fijado. bueno, Marcos. pero ¿por qué? No es importante ponerle nombre a las cosas, está claro. Pero un poco de miedo está bien. De decir, bueno, pues ahora va a venir el comunismo. A ver qué pasa. ¿No? Porque nunca lo hemos probado. Eso no lo hemos probado nunca. Hemos dado el poder a Podemos, organizaciones, nunca ha pasado nada. No, que de pronto es como, ¿no? La ley Mordaza, mira, ahí está. Vale que no dependía de ellos, vale, pero... ¿No? Y un poco de comunismo estaría... Un político extravagante, que diga eso, ¿no? Yo qué sé, porque ahora el único que dice verdades como puños es Gabriel Rufián. No. Con sus límites. Con sus límites, evidentemente, pero bueno, pero yo no, políticamente no estoy con él, pero lo que debería ser la norma se convierte en excepcional y de pronto alguien dice algo interesante y de pronto se convierte en la inteligencia. Bueno, pero es que este hombre está diciendo cosas interesantes y el resto están moviéndose por el miedo. Moviéndose por el miedo, por quedar bien, por guardar las formas, porque rápidamente se convirtieron en gente de orden. Y CGT. ¿Qué opinión? ¿Qué pasa con CGT? Bueno, una opinión, definición de lo que tú hayas podido saber de él. Pues que yo he estado viendo todo este mundo, siempre he estado más vinculado a CNT, evidentemente, pero que realmente da igual. O sea, da igual. Herramientas que sirvan para que la gente pueda sentirse que tiene poder, poder real, ¿sabes? Bienvenidas sean. Sea CGT, o sea una asociación de vecinos, o sea, ¿no? Y son estructuras que deben seguir, organizaciones que deben seguir, evidentemente existiendo, ¿no? Y eso de adaptarse a los tiempos, yo no soy quien para decirlo porque no es mi mundo este, ¿no? Pero a veces tenemos que saber saber estar. Ya no solamente hablo de CGT, de nosotros mismos, saber estar en el mundo. En el mundo. Este mundo ya es muy distinto al que hemos vivido y más será distinto, ¿no? Eso no quiere decir que te conviertas en un community manager que se dedica a poner memes y a decir, no, pero saber bueno, que el futuro, o sea, el futuro ya está siendo y las únicas luchas que realmente creo, desde mi punto de vista, que están creando movilizaciones grandes, removiéndonos, es la lucha feminista, por ejemplo, la lucha por el género no binaria, por la abolición de los géneros, o sea, la no binaria. Y el futuro va a ser ese. Nos guste o no nos guste, va a ser así. Y tomar los medios de producción. Y tomar los medios de producción. Pero si ya no sabemos, Marx habla del fetichismo de la mercancía, que básicamente es como, ya no sabemos de dónde vienen las... Pero es que no sabemos ya de dónde viene nada. No sabemos, es una fantasmagoría absoluta, ¿no? Entonces ahora mismo antes me preguntaba por el obrero, tal, la conciencia de clase. Pues las personas tienen que saber quién es el que los está explotando realmente, ¿no? ¿Quién es el que los está explotando realmente? Y con el caso de los señoritos de por qué no se interviene en la vivienda, por qué el PSOE no hace nada, pero es que son ellos. O sea, es que la élite de este país son ellos. Los amigos de BlackRock. Y aquí finaliza nuestra entrevista a Servando, agradeciéndole gracias a vosotros. de forma enorme Un placer. que haya tenido esa accesibilidad No, y para nada. nos vemos en otras ediciones. Gracias.